Al intentar hablar con Dios, acoger su presencia, a entender sus caminos, siempre sobreviene un sentimiento de impotencia, como una persona tan limitada, con todos sus alcances muy pequeños, puede hablar de un Dios infinito. San Pablo dirá, en la debilidad aparece el Señor. Son las realidades del espíritu que no podemos juzgarla ni encuadrarla dentro de nuestros esquemas mundanos. Con la misericordia de Dios, abramos nuestros ojos a la vida. Hay un amanecer maravilloso en estos momentos, un cielo transparente, y sintamos toda la fuerza de un Dios que nos busca, que nos despierta, que tiene un sueño inmenso en cada uno de nosotros. Ayudarnos a despegar con todo nuestro potencial, mucho más de lo que nos imaginamos. Los hechos de estos días tan trágicos nos hacen reflexionar mucho sobre la muerte, una realidad del mal, una realidad que se vuelve tragedia y nos pone en crisis. Nos sentimos como en el aire, como que nos falla el piso. Se desequilibra toda nuestra manera de ser, nuestras seguridades. La vida la sentimos como abierta a lo infinito e improvisamente se nos desploma todo. Esta experiencia de la muerte, esta experiencia de la tragedia, es la peor sensación de nuestra vida. Rompe todos los esquemas. En el fondo hemos nacido para la vida y nos desesperamos cuando llega el dolor. Quisiéramos en estos instantes, desde la fe, iluminado por esa presencia de un Cristo que lucha contra el mal, no desde el poder, sino desde su entrega, desde su anonadamiento, desde su cruz, desde su Pascua. Quisiéramos sentirnos unidos a Él para entender algo de esta realidad tan dura que es el mal personal, el mal espiritual, humano, el mal social y el mal físico. La primera experiencia que tenemos frente al mal, hay una actitud de agresividad. El ambiente, la cultura, y sobre todo nuestro orgullo, hace que nos volvamos agresivos, violentos frente al mal. Esta realidad es lo que tenemos adentro. En el fondo, anota una incapacidad de amar. Y el camino de Dios, en cambio, nos lleva por otro lado. Hablando Isaías de Jesús, decía como una oveja llevada al matadero. Sencillo, humilde. Desde nuestra entrega construimos la vida. Y la primera actitud que nos sentimos desde la fe, que tenemos que asumir, es todo ese ambiente fatalista que tenemos, que vivimos y respiramos. No olvidemos nunca, caminando con la fe no hay destino, no existe el destino, no existe esa fuerza ciega que lleva ciertos acontecimientos, guste o no guste. No existe el destino. Repito esto porque se ha vuelto como cultura dentro de nuestra manera de pensar y de convivir. A veces hasta ese destino se lo atribuye a Dios, dice voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es otra cosa.
Dios no tiene ya escrito cuando va a llegar tu muerte, tu vida, tus situaciones especiales. No. Dios es fuente de vida y Él siempre alienta la vida. Deja la realización de las causas materiales, respeta las leyes de la naturaleza, pero no predetermina en absoluto. La voluntad de Dios es que frente a la vida, cualquier situación, positiva o negativa, construyamos un amor limpio. Esa es voluntad de Dios. He tenido un fracaso, he tenido una falta personal, me ha sucedido algo que yo nunca hubiera imaginado. La voluntad de Dios es que yo busque cuál es el camino de vida, de entrega, de servicio que puedo realizar a través de esa situación. Esa es la voluntad de Dios, la invitación a vivir intensamente la vida, el amor en todas las circunstancias, sobre todo en los momentos duros, en los momentos negativos. Esa es la voluntad, no la aceptación pasiva de una circunstancia, peor de una tragedia. No. Hasta en los sermones de los sacerdotes a mí me da mucha pena cuando dirigiéndose a la gente se dice, ¿qué querrá Dios con esta muerte? No. Dios no ha querido la muerte. No, absolutamente. Eso es muy importante comprender que si dentro de lo mismo, nuestra vida nacional, el promedio de vida depende de todo el esfuerzo médico, el promedio de los accidentes depende del control de la policía, y sabemos muy bien que en ciertas naciones donde se da esto, una vigilancia muy fuerte, muy cuidadosa, el número de los accidentes disminuye fuertísimamente. Pensemos nomás, hace 70, 80, 90 años nuestra tierra, promedio de vida era bajísimo, debido a las enfermedades, la falta de atención médica, etc. Hoy día va subiendo. En ciertas naciones se llega a niveles altísimos, 76, 80 años. Entonces, ¿qué significa? ¿Que antes Dios quería que murieran antes? No hay destino. La voluntad de Dios no es la muerte. Dios es la fuente de la vida. Entonces no existe la fatalidad. Yo me recuerdo cuando sucedió ese accidente del Machanguera, ese bus que venía de Chiliogallo, si no me equivoco, hace unos 12, 15 años, tomando la gasolina, poniendo gasolina el carro en una gasolinera. La gente se reunió a comentar ese hecho y dice, tenía que suceder. Le llegó la hora. No llega la hora. Nuestro caminar con Dios no depende de unas fuerzas ciegas, no, en absoluto. Por eso nos hace libre y responsable. Responsable para evitar los problemas, para prevenir, para hacer que la vida continúe. Dios es la fuente de la vida y el deseo más grande que vivamos. No existe el destino, muy importante. Dios se acerca a nosotros, nos acompaña, nos hace posible nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Pensemos en todo el esfuerzo gigantesco de la humanidad, sobre todo en estos últimos 50 años, para aumentar la posibilidad de curación en todas las enfermedades. Prácticamente casi todas son controladas gracias a este esfuerzo. No hay destino, ni tampoco esa persona, ese señor que ya no tuvo cupo en el avión y no pudo viajar. No existe el destino, no, absolutamente.
somos responsables de nuestros actos. Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libre, hijos, con la responsabilidad plena de nuestro sentido y nuestras determinaciones. No existe el destino. Esto nos libera de tantos miedos y sobre todo nos hace sentir que ese amor limpio, ese compromiso profundo con la vida, hará que la existencia se libere de tantos males. Esa es nuestra fuerza. No le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a esa vanidad que destruye todo. No al futuro, cuando Dios nos permite amar. Y entonces, volviendo a lo de antes, nos sentimos desconcertados frente al mal. Hasta podemos perder la fe. Habría que entender ahí lo que significa fe. Bueno, esa relación y esa amistad con Dios, cierta, diríamos, profesión de fe, pero no es la verdadera fe. Con todo, mucha gente dice: he perdido la fe porque me ha sucedido esto. Ciertamente nos rebelamos contra todos y tomamos muchas veces actitudes muy agresivas. Me da mucha pena cuando celebro la Santa Misa y miro de frente a las personas, ver rostros de personas que no solamente un día o dos, sino meses y años permanecen tristes, como una reacción de agresividad y de rencor frente a lo que le ha pasado en la vida. Me da mucha pena. Permanecen bloqueados. Ese árbol gigantesco que podía desarrollarse permanece allí, estropeado. No hay derecho. No, ahí no camina Dios, en esa tristeza, en esa rebeldía. Porque Dios nos invita a vivir intensamente la vida. Por eso juega mucho el orgullo, de esa actitud de rechazo, de agresividad. Ese orgullo nos da una aparente seguridad en la vida, tanto frente al mal externo como al mal que una persona me puede provocar. Me siento muy seguro, no le tengo miedo porque tengo plata, porque tengo una profesión, porque tengo una posición social. Cuando algo se desequilibra, entonces me siento en el aire. Y la reacción es una venganza. Venganza porque se ha resquebrajado algo que yo he construido con tanta ilusión, con tanta energía, con tanto orgullo, por cierto. Y viene esa venganza contra Dios. Ya no creo más en Dios. ¿Cuántas personas se acercan al sacerdote y dicen: hace 50 años me sucedió una cosa, de ahí me alejé totalmente? Venganza, rechazo. No acepto lo que me ha sucedido. Muchas veces la venganza es contra las personas. Entonces viene todos esos mecanismos del orgullo humano que busca la culpa en los otros, el chivo expiatorio. Es que esto sucede porque los otros son así, los otros son así. La venganza. Pero sobre todo, esa postura triste que amarga tanto, que da tanta pena ver que pasamos los años frenado, bloqueado, golpeado, sin esa fuerza para renacer. Cuanto más soy débil, más me siento fuerte, dirá San Pablo, y me alegro de mis limitaciones. Caminando con Cristo cambia radicalmente nuestra manera de asumir el dolor, radicalmente. De hecho, nosotros vivimos una cultura de muerte. El mal hay que vencerlo con el mal. Si alguien me hace algo, yo le devuelvo 4 veces más. Hay que aumentar la policía. Ahí tenemos las venganzas privadas, como en estos días pasados en ese barrio de Amaguaña, terrible. La agresividad que llega hasta la venganza total contra los supuestos ladrones. Nos gusta aplastar el mal. Nos gusta destruir al mal. Nos gusta hablar mal de los demás, condenar. Nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes cuando podemos aplastar al débil.
hasta muchas veces tomando motivo de nuestra supuesta bondad. El fariseo que reza en el templo: Señor, yo no soy como los demás. Esta es una realidad dura que envuelve nuestra vida y que quema la mejor de nuestras energías y las quema inútilmente. O aceptamos el camino de Cristo, que es radicalmente opuesto, o nos hundimos, arrastramos nuestra vida a media, como le decía antes, con ese rostro triste, apagado. Me recuerdo siempre cuando niño, una persona, una señora, había perdido el papá en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, a distancia de 22 años apenas, había perdido el esposo. Se puso un velo en la cabeza y prometió no levantar nunca más el rostro al cielo, y vivió siempre agachada hasta la muerte. Terrible. Vestida de negro, con ese velo que le cubría la frente, nunca quiso más levantar el rostro, como venganza, como despecho, y quemó su vida. Así es nuestra cultura, una cultura de muerte, una cultura de venganza, una cultura de agresividad. Frente a este panorama duro de nuestra existencia, frente a esta realidad trágica de rencores, de agresividad, de murmuraciones, de desprecio, es la cultura, pero también nosotros le ponemos leña al fuego en todas estas sensaciones. Acerquémonos con corazón de niño a Cristo, con corazón de niño. Dejémonos iluminar por Él. Nos va a hablar mucho de esto. Él, como nadie, asumió el mal, se enfrentó al mal y lo transformó, como nadie. Acerquémonos, porque solo Él nos da la fuerza para transformar esas experiencias negativas que tanto nos hunde y quema nuestra energía inútilmente. Esa es la pena. ¿Qué ganamos guardando rencor, hablando mal con terceras personas de nuestros problemas, ayudándonos a ser más negativos, más agresivos, más malhumorados, viendo solo lo malo en la vida? No ganamos nada. La vida se traumatiza. El camino de Cristo lo contrario. Este hombre humilde, sencillo, lo primero que hace es asumir el mal. Qué hermoso. Frente a esa mujer que iba a enterrar a su hijo: mujer, no llores, no llores. Y él lloró con esa mujer. Asumió ese dolor, no lo criticó. Mujer, no llores. Frente a la mujer pecadora, con su intuición profunda, viendo el trasfondo de esos hombres acusadores, sintiendo que la malicia estaba no más que en la mujer, estaba en esos hombres, y el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y todos escaparon. Y le tendió la mano a esa mujer. Mujer, ¿alguien te ha acusado? No, Señor, ni yo te acuso. Vete en paz. Y ese hombre, Zaqueo, jefe de recaudadores, pillos como en esas situaciones, sin leyes y mayor control, imaginémonos, lo ve con el corazón abierto, se da cuenta que en él hay un deseo de vida, no le interesa el pasado. Bájate pronto, Zaqueo, quiero hospedarme en tu casa. No solamente voy a comer en tu casa hoy día, sino hospedarme. Me habrá quedado ciertamente algunos días. Hospedarme en tu casa. Sí, porque te encuentro abierto. Porque el mal se vence con el bien, con el amor, con la entrega, poniéndonos de rodillas frente al otro. Así se vence el mal. No hay otro camino. No hay otro camino. El ideal de nuestros ejecutivos,
es que sean personas que, como se dice vulgarmente, se amarren bien los pantalones. Ejecutivo con sus actitudes duras. No. La vida se construye desde la entrega, desde la humildad, poniéndonos de rodillas. Es la revolución de Cristo la que más nos cuesta, humanamente hablando, porque somos orgullosos, pero el que nos renueva el corazón. La vida nace solamente desde el amor, y el amor gratuito. No hay otra fuente para la vida, no hay otra. Imposible que un chico, un hijo, se corrija, cambie sus defectos desde la agresividad, desde el atropello, desde el grito, desde el insulto. No, absoluto. Por eso tiene tanta importancia el corazón de una madre en un hogar, cuando con humildad le acoge al hijo. Mi hijo, mira esto, ¿te das cuenta? Te quiero, ¿sabes? Decirle a los hijos, te quiero. Cristo cambia radicalmente. En el mismo Antiguo Testamento hay actitudes de venganza, hay todo un mundo. Con Cristo cambia radicalmente. No vine a buscar los sanos, sino los enfermos. Y el gran escándalo que provoca para la gente de bien, cuando Él se codea solo con la gente mala, solo con Él, come con Él. Pero ahí siente que le devuelve esa fe en la vida. Por eso dirá Cristo, he venido a dar la vida y a darla en abundancia. Y sobre todo frente al mal, es cuando más se siente comprometido con la vida. Es hermoso. No se desespera. Lo único que se desespera es la malicia, la hipocresía, eso sí. Pero frente al mal de la persona no se desespera. Se compromete. Por eso en los evangelios, los primeros pasos que da, más que enseñar, es asumir el mal de los enfermos. Empezó a curar. Empezó a dar fe en la vida, pero desde esa entrega limpia. Cuidado, no le digas a nadie. Vete a los leprosos, vayan y preséntese a los sacerdotes para que comprueban y den lo que significa como rescate. Y uno solo vuelve a agradecerle, no le importa, pasa calladamente. Esa opción radical hacia el mal, hacia los enfermos, le vuelve en la fuente de vida. Y sobre todo lo más hermoso de Cristo, que Él toma la iniciativa. Nos da a comprender cómo es el amor del Papito Dios. Un amor demasiado limpio que no espera ver resultados, méritos en nosotros. Él se adelanta. Siendo nosotros pecadores, Él nos ama primero. Él se adelanta. Él se adelanta. Por lo tanto, imposible que uno pueda decir yo estoy condenado. No, porque el Papito Dios te ama inexplicablemente, exageradamente. Él se adelanta. Él te toma de la mano. Él te busca. La oveja perdida. Él te busca. No tenga cuidado. Él te ama así, con un amor sin haber podido comprobar méritos, en absoluto. Por ahí camina Dios y eso nos llena de emoción. Nos hace sentir sobre todo algo que es muy importante. Todos en la vida tenemos momentos en que nos enfrentamos al mal dentro de nosotros, en tantas manifestaciones. El mal en las personas, el mal es como nuestro acontecimiento trágico. Nuestra llamada de Dios es dar la vida, pero darla de rodillas, darla con ese amor gratuito, limpio y humilde. Solamente desde esa entrega la vida crece y se destruye el mal. El mal es ausencia de vida. Cuanto más se ama desde la humildad, el mal desaparece y crece la vida. Como la luz aumenta, cuanto más fuerte y desaparece las tinieblas.
No olvidemos, el camino de Cristo es un camino de vida. A veces en nuestras ilusiones de fe desearíamos alcanzar un milagro espectacular. Y podemos anhelarlo. Pero el milagro más grande, donde de veras se manifiesta todo el poder de Dios, es cuando el corazón de uno se vuelve fuente de vida para los demás. Es el milagro más grande. Cuando el gesto de uno, cuando la presencia de uno, cuando el trabajo que yo hago, las palabras que dirijo, se vuelve fuente de vida. Ese es el milagro más grande. Y sobre todo, cuanto más callado, más grande es el milagro, más fuerte es su consecuencias. ¿Acaso la historia la hacen la gente poderosa con sus intuiciones maliciosas, con sus astucias, con sus negociados? No. La historia la hace el corazón de esas personas humildes que aman, que provocan la vida y hace que este mundo vaya adelante. Ello es lo que hace en la historia, bien claro. Un corazón de un Francisco de Asís, tan humilde, tan callado, hizo más historia que todos los emperadores de la época, que todos los jerarcas, que todos los poderosos. Ese corazón humilde, y hasta ahora sigue alentando la historia, sigue fortaleciendo nuestro camino. Ese corazón humilde de Francisco de Asís. Por eso, les invito a entrar dentro de un camino con el Señor. No es fácil, les decía antes, todo el orgullo que se desequilibra cuando nos acontece algo negativo, y la agresividad que asoma, el rostro triste, la venganza, porque no puedo aceptar que se desequilibre lo que yo con tanta vanidad he ido fortaleciendo, construyendo, montonando. No. El camino de Dios. Dejémonos llevar de sus manos y sentiremos la alegría incontenible de una vida que va naciendo. Pero una vida que nace desde abajo, no desde el triunfo, desde la vanidad, desde la seguridad de mis cualidades, de mis alcances, de mis privilegios. No, nace de abajo. El mismo sacramento del matrimonio es divino porque es sacramento, porque la persona, el cónyuge, tiene la posibilidad de salvar al otro cónyuge, de ponerse de rodillas cuando el otro falla, no de despreciarlo, de hundirlo, de encapriciarlo más, sino ponerse de rodillas. Ese amor humilde, desarmado, generoso, callado, eso salva el corazón del cónyuge, más que todas las discusiones y todos los divorcios. Dejémonos entonces atrapar por el corazón de Cristo, que nos enseñe ese camino, cómo luchar frente al mal. En una palabra, cómo amar. No es fácil, porque las ideas las tenemos, pero después la actuación práctica nos cuesta. Precisamente por este entorno nuestro, tanto cultural como el entorno de nuestra vida tan llena de vanidad y de arribismo. Jesús entonces nos lleva a destruir la agresividad, destruirla radicalmente. Si alguien te bofetea tu mejilla derecha, preséntala a la izquierda. Es un modo, pero indica mucho. Destruir todo sentimiento de agresividad. Si alguien te obliga a caminar 100 metros, anda con él 1000 metros. La agresividad, la venganza. Yo tengo derecho. Nada de eso. Absolutamente. Lo importante es que se desarrolle la vida dentro del camino del amor. No tanto ganarle al otro y sentir que yo afianzo mis derechos. No. Es la vida compartida. ¿Acaso no vemos en las cárceles que ese sistema de represión no produce en su efecto? No rehabilita en absoluto. Lo que rehabilita es el amor de alguien
que allí les alienta la vida de esas personas. Eso es claro. Es el amor creado, vivido, gestado desde abajo, como decía, desde poniéndonos de rodillas. Me gusta tanto decirle que Dios se pone de rodillas a nuestro lado para amarnos. Así es Él. Esto nos desconcierta. No lo podemos ni siquiera entender. Dentro de nuestros esquemas de orgullo no podemos, en absoluto. Pero Él se hace eso. Lo dice Cristo cuando habla que hay que coger el último puesto, que el primero es aquel que se hace esclavo de los demás, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Meditar nuestros pasajes de Cristo, veríamos cómo nos avergonzaríamos de nuestros alcances de orgullo, de pretensiones, de derechos, cuando lo grande de la vida es el amor que Dios me da la posibilidad de engendrar. Y por ese amor pierdo todo lo demás, y renuncio a todas mis ambiciones, y renuncio a todo deseo de agresividad, de rencor, de vanidad, de atropello, renuncio a todo, porque ese servicio al amor es lo que llena el corazón y le da eternidad a la vida de uno. Por eso, en Cristo vemos ese deseo, como decía antes, de buscar a la persona, y a la persona pecadora, no a la persona que tiene mérito, a la oveja perdida, el hijo pródigo, se mete con los pecadores, se mete con los despreciados, con los marginados, se mete con esa mujer adúltera. Y yo no te condeno, no puedo condenarte, porque he venido para darte vida a ti más que a nadie. Vete en paz, llénate de Dios. Se mete con ese ladrón que moría con él en la cruz, hoy estarás conmigo en el cielo. Esto nos desbarata totalmente nuestros esquemas. Esto nos obliga a despojarnos de toda ambición de ganarle al otro, de tomar poses y de volvernos esa entrega humilde. Entonces entendemos ese camino de anonadamiento de Cristo. Solo ahí entendemos. No es por gusto. Esa pobreza de Cristo. Cuidado, le dice a uno que le quería seguir. Yo no tengo ni una piedra donde regenerar la cabeza. Para decir, no te hagas ilusiones, que conmigo no ganas nada. Ahí entendemos ese camino. Porque se sintió obsesionado por la misión de dar la vida, de provocar la vida, de amar a las personas, de ayudarla a crecer. Y desde el corazón de Dios no tuvo otro camino que ese proceso de anonadamiento. Entonces entendemos el camino de la cruz y entendemos las palabras tan fuertes de Jesús en la última cena. Ya mismo será glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Glorificado. ¿Qué cosa? En la entrega de su Hijo. Ahí está la gloria de Dios. Ahí comprendió Cristo su gloria, en su entrega total, porque de ahí nació la vida. Cuando los discípulos volvieron de un pueblo que no los quisieron recibir, por esa actitud humana y prepotente que todos tenemos, me dicen a Jesús, oye, no nos recibieron esos fulanos, ¿quiere que pidamos que baje fuego del cielo? Jesús le dice, no saben de qué espíritu están ustedes, no saben, me dio pena. Todavía no habían entendido ese camino de servicio desde la entrega. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Le pregunta Pedro
siempre, incondicionalmente. Resumiendo, agradeciendo a Dios, poderle servir, me da siempre tanto miedo, porque su amor es demasiado limpio y nuestras palabras son tan llenas de limitaciones. No olvidemos que solo caminando con Cristo aprendemos a construir la vida y podemos enfrentarnos al dolor. No hay otro camino. El dolor es una tumba cuando no lo vivimos desde el corazón de Cristo. Nos hundimos, nos traumatizamos, nos amargamos, nos enfermamos. Solo caminando con Cristo tenemos la esperanza y tenemos la certeza de que en el dolor más grande se construye la vida. Y esto creo que todos tenemos experiencia. Por eso estamos aquí y estamos enamorados de un Cristo con su anonadamiento, con su cruz, nos lleva de la mano y nos hace enamorarnos más de la vida. Nos hace compartir más. Nos hace llorar con los que lloran, para ver el camino por donde asoma la vida, en esa tragedia, en ese asunto más a veces duro de la existencia humana. Y ahí entendemos entonces por qué la Iglesia latinoamericana hizo la opción por los más pobres. Cristo ama a todos invita a vivir, a todos estimula la vida, a todos. Si tiene una preferencia por los más pobres, no porque sean mejores, sencillamente porque están más en peligro, nada más. Si yo tengo un brazo fracturado, lo cuido más. Y lo cuido porque está en peligro, porque está sufriendo. Algo parecido. Y es entonces la actitud de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Escucharemos en el Evangelio, en la primera lectura de este domingo próximo: busquen al Señor ustedes los humildes de la tierra. Busquen ustedes al Señor los humildes de la tierra. Sin esa actitud de humildad, de despojo, de abertura, de relativización de todos mis alcances humanos, de todos mis posibles derechos y méritos, si me he hecho polvo de todo lo que la ambición humana ha ido construido en mí, no puedo encontrar a ese Dios de la vida, a ese Dios que se pone de rodillas. No puedo. Busquen ustedes al Señor, los humildes de la tierra. Y dejaré en medio de mi pueblo un grupo de personas pobre y humilde para mí. Con ello construiré la vida. Gracias, Papito Dios, y gracias a ustedes, y que la fe en Cristo nos dé la capacidad de transformar en fuente de vida todos los momentos duros de la existencia, todo dolor, toda lágrima humana. Gracias.